Las canchas, los arbitrajes, es un cúmulo de contradicciones futbolísticas las cuales tienen que pasar los futbolistas para llegar, y por eso es tan meritorio que ahora pues, los Rayos se hayan conseguido rápido. Pocos equipos lo han conseguido y Rayos es uno de ellos. Luis, ¿cómo te animas a tomar el equipo? A ti te hacen la invitación y haces un proyecto. ¿Cómo te animas? ¿Por qué te animas? Bueno, pues fue una decisión que se tuvo que tomar de un día para el otro. La verdad es que cuando se da el descenso me llaman y me dicen que están buscando una gente joven que quiera tomar el proyecto, el reto. Cuando asumí esto, sabía que iba a ser algo muy complicado, pues por el momento en el que vivía el Necaxa, la afición en Aguascalientes estaba muy dolida, lo entendíamos así. Pero bueno, yo creo que fue un reto que desde el primer momento lo quise afrontar, lo tomé con mucha seriedad y me tracé desde el día 1 el objetivo de ascender. Teníamos que ascender porque Necaxa es un equipo que merece estar en la primera división. Y no nada más eso, tiene que estar en primera división y ser un equipo protagonista, como lo fue en la época de los 90. Entonces, pues, básicamente empezamos, la primera decisión fue el tomar el técnico. Asumimos, platiqué con Omar Arellano, un técnico que yo siempre consideré muy capaz, muy ecuánime y pensé que era el técnico adecuado en ese momento. Entonces, pues, platicando con Omar, lo contratamos y de ahí, pues, conformar la directiva. A una semana de que tomé la presidencia del Necaxa, se presentó el draft en Cancún, entonces era armar al equipo, jugadores, y fue trabajo de 24 horas toda esa semana, porque Omar es un técnico que se especializa mucho en buscar las personas antes que los jugadores. Él se fija mucho en la cualidad humana de los jugadores. Y creo que una de las cosas que nos sacó adelante ahora fue el grupo humano que pudimos conformar, ¿no? Sí, y aparte de todo eso, Luis, acabas de decir tú un tema importante, lo que es la época de los 90s. Siempre pensar y soñar, el Cuchillo lo vivió, también Raúl lo vivió, tú lo vas a vivir ahora, una historia nueva. Y precisamente tenemos todo lo que es la época de los 90s, entonces vamos a checar estos datos. En la década de los 90, Necaxa se convirtió en el equipo más ganador de la Liga Mexicana. Tenían poco de adoptar el mote de Rayos, complicada transformación reflejada principalmente en las bajas entradas en el Estadio Azteca. Llegaron a registrar menos de 100 aficionados en las tribunas. Técnicos como Aníbal Ruiz y Roberto Saporiti contribuyeron para darle un toque especial al equipo en el inicio de esa década. El ecuatoriano Alex Aguinaga, quien había sido contratado en 1989, con el tiempo se convirtió en un referente de la institución rojiblanca, un verdadero estandarte del equipo e ídolo de la afición. En esa época disputar finales para los Rayos era un hábito, ya que obtienen 3 campeonatos. Perdieron 2 finales contra Santos y Toluca. En 1992 se integra la directiva Enrique Borja, que convirtió al Necaxa en un equipo aguerrido, sólido y ofensivo, temible para sus rivales. Se contrata a Manuel Apuente, se integra el chileno Ivo Basay, quien posteriormente sería campeón de goleo del fútbol mexicano. Necaxa gana el título de la temporada 94-95 guiados por Manuel Apuente contra Cruz Azul, y entonces se convirtió en el campeonísimo al ser campeón de Copa, de Liga y campeón de campeones. Reynoso le da facilidades y la puso en el rincón. El gol del campeonato lo hace Ivo Basay. Y es que después de 56 años de su último campeonato, ganaban todo y volvían las vueltas olímpicas y los festejos. Necaxa, campeón del fútbol mexicano. Temporada 95-96, final contra Toros del Atlético Celaya. Empatan 1-1 en el juego de ida y empatan sin goles en la cancha del Estadio Azteca. Pero en ese entonces, el gol de visitante contaba doble en caso de empate en el global. Emilio Butragueño estuvo a punto de arruinar la fiesta al fallar frente a la portería de Navarro un remate con la cabeza a pocos minutos de finalizar el juego. Los Rayos eran bicampeones. Y ahora viene la vuelta olímpica, la vuelta de los campeones. En el torneo invierno 96, Necaxa llega a la gran final, pero la pierde contra Santos con un polémico gol de Jared Borghetti en fuera de lugar, quedando cerca del tricampeonato. Sin embargo, en el invierno 98, Necaxa llega a una final más. Contra todos los pronósticos, derrota a las Chivas en la cancha del Estadio Jalisco, teniendo como técnico a Raúl Arias, que sustituyó a Lapuente, que se había ido a dirigir a la selección mexicana. ¿Cómo olvidar ese pase de gol de Carlos Hermosillo cuando tenía todo para vestirse de gloria? Esa definición resumió lo que era el equipo en esos años. Hermosillo, Aguinaga, Hermosillo, suya, puede firmar, Hermosillo, suya, Hermosillo, Vázquez, ¡gol de Necaxa!
En el torneo verano 98 fueron subcampeones contra Toluca. Los Rayos cierran la década de los 90 participando en el primer Mundial de Clubes con sede en Brasil en el año 2000, tras obtener el título de la CONCACAF. Los Rayos se quedan con el tercer lugar del certamen. Jugadores como Ricardo Peláez, Nacho Ambriz, García Aspe, Picas Becerril, Chema Higareda, Nicolás Navarro, Efraín El Cuchillo Herrera, el argentino Sergio Ratón Zárate, Luis Hernández, el uruguayo Sergio Vázquez, Chava Cabrera, Adolfo Ríos, Carlos Hermosillo y Sergio Almaguer le dieron lustre a esa recordada época. Difícilmente los fieles seguidores de los Rayos con sede en el Estadio Victoria de Aguascalientes olvidarán la brillante década de los 90, una verdadera historia de éxitos. Hola, ¿qué tal? Permíteme ofrecerte información